Mire, muy buenas noches, apreciados estudiantes de macroeconomía del Grupo A, jornada nocturna de la Universidad Francisco de Paula Santander. Nos encontramos hoy a 26 de mayo del año 2020 y vamos a continuar con los temas y en el día de hoy nos corresponde lo que es la política fiscal. Cuando hablamos de política fiscal debemos tomar como punto de referencia que el que la ejerce es el gobierno. Es una potestad que tiene el gobierno para tomar dicha política, como cuando la política monetaria está en poder del Banco de la República. Ya pues lograron ustedes observar lo de la política monetaria, cuáles son las formas que tiene el Banco de la República para actuar, y ahora pues vamos a mirar cómo es que va a actuar también el gobierno en torno a la política fiscal. Las economías presentan fluctuaciones a lo largo del tiempo y en los cuales pues no en todas las ocasiones se van a encontrar puntos en los que la economía anda en crecimiento o esté en auge en una, o también porque también se van a presentar inconvenientes al interior de ella donde se van a resultar situaciones de crisis, situaciones de recesión. Esto es lo que se llama un ciclo económico y en ellos, de acuerdo a las situaciones que se presenten, de acuerdo si la economía o está en auge o si esa economía está en recesión o si la economía presenta un problema inflacionario o si la economía presenta inconvenientes de desempleo. El gobierno actúa mediante dos variables como son los impuestos y el gasto público. De acuerdo a dicha situación, hay oportunidades en que optan por incrementar los impuestos, en otras opta a incrementar el gasto público o hace totalmente lo contrario, disminuye los impuestos y disminuye el gasto público. En la situación que nos encontramos ahorita, en esta época de confinamiento, el gobierno deberá actuar o se pretende que actúe con una política fiscal expansiva, que es lo que veremos pues en la siguiente presentación, y lo que consiste es incrementar o el gasto público o disminuir los impuestos o alguna combinación de ellas. ¿Por qué cree que será eso importante, señor Edison? Edison Arias, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Por qué cree que será de pronto importante en una política fiscal expansiva como la que, o sea, una situación como la que estamos viviendo ahorita de confinamiento, donde dado pues este virus que se está presentando, obligaron a las empresas a paralizar sus actividades productivas? Entonces, ¿cree que la mejor manera es disminuyendo los impuestos o incrementando el gasto público o combinando las dos? Listo, profe, gracias por la pregunta. Pues digo que ahí, acordemos que Colombia maneja una política expansiva, ¿no? Que sobre todo maneja la parte de la liquidez. Y en eso se encarga también de estimular la inflación y colocar más dinero en la circulación del gobierno Eh, en el mercado. Pero yo digo que, Estamos bien, pero yo pero digo que perdón, sería, perdón mire, qué pena con ustedes son lo siguiente. Esto lo que estamos viendo ahorita, lo que me estás diciendo, es en torno a la política monetaria que es del Banco de la República. Lo que es la política fiscal y la política monetaria no van juntas y cada una de ellas pues también es dirigida por una autoridad distinta. Mientras la política monetaria es dirigida por el Banco de la República, la política fiscal es dirigida por el gobierno. El Banco de la República en estos momentos procurará dar más dinero a la economía y eso lo hace o disminuyendo la tasa de interés para que se vuelva atractivo para los empresarios de acudir a los bancos comerciales a solicitar dinero e inyectarlos en su actividad productiva. Pero cuando nos pasamos a la otra esfera, vamos a mirar la política fiscal y nos olvidamos del Banco de la República y tenemos que enfocarnos es en el gobierno central. Y el gobierno central pues utiliza o política fiscal expansiva o política fiscal contraccionista. El gobierno no utiliza política monetaria. En la política fiscal hay, ¿qué es lo que se presenta? O incrementa el gasto público o disminuye los impuestos o cualquiera de esas combinaciones. Y en la política contraccionista pasa totalmente de lo contrario. Hay épocas
en que ya de pronto han pasado este tipo de situaciones y la economía está mejor, pero puede correr el riesgo de que esa mejora o que haya mucho dinero en la economía o que de acuerdo con estas políticas que fueron expansivas, el gobierno también necesita empezar como que a cubrir esos espacios que tuvo que recurrir, porque pues para nadie de pronto es un secreto que deberá en ocasiones acudir a la banca, ya sea a los organismos internacionales, a pedir dinero prestado, o sea, eso se llama deuda externa. Y por lo tanto ya después el gobierno tendrá que empezar como a tapar esos huecos y mirar de qué manera lo tapa, y eso lo hará a través del cobro de los impuestos. Pero, señor Edison, ¿usted cree que en este momento es sano que se lleguen a incrementar los impuestos? No, señor, el gobierno lo que tiene hoy en día es aumentar el gasto público para poder como solventar la crisis que está pasando el gobierno, el país en este momento. ¿Cuál sería un ejemplo de incrementar el gasto público? Se están incrementando con la parte de lo que son hospitales en las partes aledañas, ahorita como en el Amazonas y otras concesiones públicas. Sí, entonces ahí el gobierno cuando incrementa el gasto público, pues hay unos sectores donde va dirigido, pero por lo menos esto también una forma de ellos es la generación de empleo. Entonces es mirar de qué manera a través del mismo, el mismo gobierno, el mismo estado pueden empezar a cubrir unos ciertos espacios, unas vacantes para que las personas puedan obtener pues, algún tipo de ingresos y de esta manera pues al tener los ingresos va a minimizar un poco con lo que es esa crisis y las personas van a tener ese dinero para ir a poder demandar, a consumir aquellos bienes y servicios que necesitan y también pues al existir personas que vayan a comprar esos bienes y servicios también por el otro lado, el otro extremo, están lo que son los productores, van a producir un poco más. En la época que se presentó la recesión de 1930, ¿qué fue lo que pasó? Pues el sector productivo pues no prácticamente estaba desaparecido de la escena económica. En este momento podemos hacer un paralelo y ser una situación como similar, pero ahorita, ¿qué fue lo que ocurrió? Es que las empresas se vieron obligadas a cerrar y al verse obligadas a cerrar, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, pues no están produciendo, entonces la producción en este momento pues va a disminuir y cuando veamos el Producto Interno Bruto de meses consiguientes, vamos a ver que, pues, cuál es el comportamiento que va teniendo y no va a ser el mismo y entonces se va a presentar un decrecimiento. También, ¿qué está pasando? Pues se está generando desempleo. También, ¿qué está pasando? Pues tampoco existe el ingreso. Si las empresas no están trabajando, pues ahorita lentamente se han ido habilitando algunos sectores económicos en aras de mejorar un poco la economía y que no sea algo como tan delicado. Señorita Cindy González, buenas noches. Señorita Hola, Cindy, profe, buenas noches. hola, ¿cómo está? ¿Qué opina usted de la política fiscal contraccionista? Cindy, Profe, pues en señorita, opinión lo que yo le digo, lo que lo estoy expresando en el mensaje que le escribí, o sea, ahorita el gobierno como tal busca la forma de realizar la recuperación de la economía, porque por ejemplo en el caso de muchas empresas han tenido un cese de actividad de un momento a otro y a ellos en ningún momento pues el impuesto de cierta forma no lo pueden bajar porque es una cifra que deben las empresas estar pagando, ¿sí? Pero entonces para esto que ha hecho el gobierno como tal, van a sacar los 3 días sin IVA, que estamos a espera del decreto a ver cómo se van a realizar, porque según tengo entendido solamente van a ser los pagos con transacciones bancarias, o sea, no van a ser en efectivo. Entonces esto también le van a ayudar a muchos de los empresarios, porque la verdad si usted se da cuenta, por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo, un día que se facture sin IVA, pues van a ser de cierta forma bastantes ingresos para la empresa. ok, sí, entonces, pero ahí ya por lo menos muchas gracias por su intervención, señorita Cindy, y Profe, también le agradezco por la intervención, señorita, profe, yo digo que por lo ¿quién me menos, está? Alejandra, Dime, Alejandra. en el caso por lo menos de lo que Cindy estaba comentando de los 3 días sin IVA, pues yo la verdad desde el punto de vista yo considero que realmente pues no es tan bueno. ¿Por qué? Porque digamos, nosotros ahorita desde que empezamos a abrir, empezaron digamos las ventas
bien, ¿sí? O sea, se está unos ingresos más o menos, digamos, como para poder sostener los empleados y bueno. Ahorita como sacaron los 3 días sin IVA, entonces, ¿qué está haciendo la gente? Está dejando de comprar para esperar precisamente esos 3 días, digamos, para empezar a comprar lo que necesitan. Y eso, para mí, perjudica un poco a la empresa porque el resto de días que, no Sí, sé, la sí, lo verdad, que pasa es que, estamos hablando con el jefe porque ok, dice, bueno, uno lo ve desde el punto de vista porque puede que esos días sí reciba usted y se venda bastante, pero pues este resto de días la gente la verdad pues no está comprando mucho, entonces pues realmente eso también perjudica a las empresas, porque usted tiene plata y usted sabe que va a haber un día sin IVA, pues usted se espera hasta ese día para que le salga más económico lo que va a comprar. claro, ese es comportamiento del consumidor. Y el consumidor, pues entonces tiene unas expectativas y tiene una información. Y la información son 3 fechas, 3 días en los que no va a existir, pues, el cobro del IVA, pues tenderá a que los bienes que vaya a adquirir, pues tienen que ser más económicos en el porcentaje, en que, pues, las empresas no tendrán que pagar, pues, ese IVA como tal a la DIAN. Entonces, pues eso es lo que trabaja la política fiscal expansiva y la política fiscal contraccionista. Esperemos a ver a través de estos mecanismos en los que actúa el gobierno, a través o del gasto público o a través de los impuestos. Y de acuerdo a las distintas situaciones que se presenten en la economía, el gobierno pues incrementará los impuestos o disminuirá los impuestos o incrementará el gasto público o disminuirá el gasto público. Eso es lo que trata la política fiscal. Cuando es política monetaria, ya lo vimos, las clases anteriores y el Banco de la República busca mirar cuál es la cantidad de dinero que está circulando en la economía y cuál es la que debe circular. Y para ellos, pues tienen, pues, a través de lo que es la tasa de interés, o incrementará la tasa de interés o disminuirá la tasa de interés, o incrementará lo que es el encaje bancario o disminuirá el encaje bancario o comprará más títulos de tesorería o hará lo contrario o lo que hará es vender. Entonces, de acuerdo con esas situaciones, el Banco de la República actúa de manera independiente al gobierno. El Banco de la República lo hace a través de la política monetaria, que es la que tiene que ver con el dinero y la economía, y el gobierno lo hace a través de la política fiscal, que tiene que ver con el gasto público o tiene que ver con los impuestos. Ok, muchas gracias, Alejandra. Entonces vamos con la siguiente. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué diferencia hay entre la política fiscal expansiva y la contraccionista? La política Porque fiscal yo veo... expansiva, ¿qué es lo que deben? Sí. Es que La yo veo el política mismo concepto, pero no encuentro una diferencia. No, mire, la política fiscal es manejada por el gobierno. En la política fiscal, ¿qué es lo que va a pasar? Necesitamos es expandirnos y para ello, ¿qué van a hacer? Se van a disminuir los impuestos y se incrementa el gasto público. ¿Listo? Esa es la expansiva. En la contraccionista es lo contrario. En la contraccionista se incrementan los impuestos y se disminuye el gasto público. Esa es la diferencia que existe. Ok, gracias. Sí, entonces en la expansiva bajan impuestos. En la contraccionista suben impuestos. En la expansiva sube el gasto público. El gobierno empieza a invertir en gasto público, a invertir en hospitales, a invertir en carreteras, a invertir en esto. Vamos a hacer y vamos a hacer. Necesitamos contratar gente, necesitamos que la gente esté activa, necesitamos que la gente esté empleada, necesitamos que la gente reciba ingresos, necesitamos que la gente consuma. Necesitamos porque ese consumo va a reactivar la economía. Pero ¿qué va a pasar? Hay momentos en que ya la economía ha mejorado y puede empezar a correr el riesgo en que esté muy bien y se vaya a presentar a topes que van a ser inflacionarios. Y cuando se presentan esos topes inflacionarios, el gobierno tiene que empezar a actuar para bajar lo que es también la inflación desde la parte de la política fiscal. Y eso lo hace entonces, incrementemos impuestos. Porque al incrementar impuestos las personas tienen que pagar más dinero que vaya destinado al Estado. Y ese dinero que va destinado al Estado es menos dinero que va a tener para consumir. Entonces, de esa manera empieza a regular para que pueda bajarse nuevamente a una situación en que sea manejable. El gasto público, entonces ve que de pronto pues haya mucho dinero circulando de pronto en la economía, por un lado, pues eso
pues van a hacer más compra, van a incentivar el consumo, ¿qué es lo que hace? Vamos a disminuir el gasto público. ¿Listo? Y entonces al disminuir el gasto público, pues ya logra como equiparar y encontrar una situación que sea pues manejable. También pues después de momentos de crisis, donde se aplican las políticas fiscales expansivas, tendrán que mirar de qué manera empezamos a pagar esas deudas. Y una de las maneras de pagar las deudas es a través de generar más impuestos, porque la gente cuando genera impuestos son ingresos que recibe el gobierno y con ello va a empezar a suplir las deudas que tuvo que asumir en el momento en que tuvo que aplicar una política fiscal expansiva para lograr salir de un momento de crisis. ¿Listo? ¿Quién me hizo la pregunta? Que no estoy mirando acá el Meet. Yo, Yurley. Listo, Yulei, muchas gracias. Qué pena, pero yo no te alcancé a... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Profe, o sea que en pocas palabras, el objetivo de la política expansiva es generar más empleo. En la política fiscal expansiva sí se genera más empleo, eso con el incremento del gasto público. ¿Qué es lo que va a pasar, Ernesto Edinson? No necesariamente se tiene que incrementar el gasto público, lo que pasa es que en la política fiscal existen los dos componentes, el gasto público y el componente de los impuestos. Entonces, el gobierno puede disminuir impuestos y no incrementar gasto público. O puede hacer las dos políticas, o utilizar los dos mecanismos para poder utilizar la política. Sí. Listo, profe, pero sí, pero cuando se incrementa el empleo a través del Estado, entonces sí es política fiscal expansiva. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ok, Edinson, gracias por su intervención. ¿El señor Sergio Colorado se encuentra por ahí? ¿Sí tiene acceso al micrófono, Colorado? Sí, señor, sí, señor. ¿Me puede colaborar con la lectura de esta presentación? La del ciclo económico. Sí, claro. Es la influencia de la reproducción de los ingresos y empleo en el conjunto de la economía. Dicho ciclo posee la fase recesiva y expresiva. En la fase recesiva, es que está muy pequeña la letra. En la fase recesiva, la producción y los ingresos en el empleo disminuyen. En la fase expansiva, todas están variables y aumentan. Ok, listo. Muchas gracias, señor Colorado. ¿Qué vamos a pasar acá? Entonces, el ciclo económico, no sé si de pronto se acuerdan de algún trabajo que les dicté en primer semestre. Entonces, existen como cuatro fases. Hay una fase donde hay auge, donde hay crecimiento, y hay otras etapas donde hay recesión, hay depresión, hay problemas económicos. Pero entonces, vemos que hay fases expansivas donde la economía anda bien, y hay fases recesivas donde la economía anda mal. Eso pasa normalmente en la economía, o sea, no siempre en la economía vamos a estar en la parte superior, ni siempre en la economía vamos a estar en la parte inferior. Pero ahí que nos logran observar con el ciclo económico, cuando estamos en la fase recesiva, ¿qué se va a presentar? La producción está disminuyendo, lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué disminuyó la producción? Porque de acuerdo con esta contingencia, el gobierno se vio en la necesidad de decirle: qué pena, ustedes no pueden ejercer la actividad que están ejerciendo hasta el momento, y debemos mirar a ver qué es lo que puede pasar, porque prima primero la salud y la vida de las personas. También bajan los ingresos, las empresas no están produciendo, hay muchas empresas que se ven abocadas a despedir a los trabajadores porque no tienen cómo pagar las nóminas. Entonces, y lo otro, también el empleo disminuye. Dado lo anterior, pues tampoco las personas van a contar con empleo. También hay que ver aquellas personas que se dedicaban a actividades informales, estaban en la calle, pues haciendo una actividad que le generara unos ingresos, y pues como debido a ese confinamiento, entonces no pudieron volver a salir. Todo esto se va afectado, y por eso es que esta época estamos en una fase recesiva. Cuando estamos en una fase expansiva es totalmente lo contrario. La producción empezó a incrementarse. Es lo que se va a ver después de lo que pasa. Cuando ya dejó de producirse, tenemos que empezar a producir. En la medida que empezamos a producir, tenemos que empezar a generar ingresos, y también nuevamente, pues aquellos empleos que se perdieron,
tienen que empezar nuevamente como a ocupar como que esas vacantes o empezar a incrementar, a estar en una situación mejor de la que nos encontramos ahora. Aquí nos ponen también un ejemplo que fue en el año 1999 y que la economía colombiana padeció la recesión más fuerte de su historia. La producción disminuyó en un 4.2% y la tasa de desempleo mostró un aumento cercano al 20%. Mire, esta información que le estoy dando es de este documento que logré conseguir de la Universidad del Norte, que se llama La Política Fiscal en Colombia, Procíclica o Anticíclica, de William Baca. Entonces es un buen documento. Saqué de allí una información que es importante. No todo, porque pues lo que me quiero enfocar ahorita es ver a cargo de quién está la política fiscal, qué es lo que trata la política fiscal expansiva, qué es lo que trata la política fiscal contraccionista, cuáles son las variables que se manejan, que es el gasto público y lo que es los impuestos, es lo que me interesa, y después cuáles son las formas en que se debe graficar en la política fiscal. Es lo que me interesa que le quede claro esta noche, jóvenes, ¿listo? Pero mirando también un poco lo que es este artículo de esta revista de la Universidad del Norte, y nos mencionan la política económica procíclica o anticíclica. Y allí empiezan, es como que a expresar que hay situaciones en las que se presentan recesión. ¿Y de qué manera es la que se debería actuar, señorita Alejandra Gómez? Dime. O sea que la política fiscal en la expansiva serían menos impuestos y más gastos. El gasto público. Pero menos Sí, esa es la impuestos y política más fiscal. gastos. Más gasto público, disminuyen los impuestos e incrementa el gasto público. Esas son las dos variables que tiene la política fiscal expansiva. Sí. Ahora, jóvenes, señorita Alejandra Gómez, ¿estás por ahí? Sí, por acá estoy. Qué bien, señorita Alejandra Gómez, está en una política económica procíclica o anticíclica. Entonces, son las dos esferas en que se van entonces a mover, y allí ¿qué se va a tomar en cuenta? Se van a tomar dos cosas. Primero, los elementos que tiene la política fiscal, y segundo, la aplicación de acuerdo al momento del ciclo económico en que nos encontremos. Si es un ciclo económico expansivo o es un ciclo económico restrictivo, ¿listo? O contractivo. Entonces, vamos a lo siguiente. En la política fiscal procíclica, ¿qué se va a pasar? Nos mencionan el ejemplo de una situación económica donde se presenta recesión. Allí, ¿qué es lo que se debería aplicar en ese momento? ¿Una política fiscal expansiva o contraccionista? Pero otra vez, profe, qué pena. En los momentos en que se presentan situaciones como la recesión, ¿qué política fiscal se debería emplear? ¿La expansiva o la contraccionista? No mire la presentación, que se va a equivocar. La expansiva, pero reduce el gasto público y aumenta los ingresos. Los impuestos. Los impuestos. Cuando estamos hablando de épocas de recesión, ¿cuál aplicamos? ¿Política fiscal expansiva o política fiscal contraccionista? No, la contraccionista. Cuando estamos en recesión. ¿Cómo? Profe, la expansiva, porque ahí habla de que se incrementan los impuestos. ¿En dónde? En la expansiva se incrementan los impuestos y se disminuye el gasto público. No, en la expansiva es al contrario. En la expansiva, la expansiva, pero disminuye los impuestos. Aumenta el gasto y disminuye el impuesto. Espere. Yo tengo que en la expansiva lo tengo al contrario, se incrementan los impuestos y se disminuye el gasto público, ¿no es así?
Al contrario, es al contrario. Ah, ok. Ah, bueno, qué Es que el pena. profe explicaba que en la expansiva disminuyen los impuestos y aumenta el gasto público. También se puede disminuir los impuestos y el gasto público mantenerse igual. Él explicaba esas dos partes. No, Yo lo mire, copié al o sea, contrario, qué pena. no, mire, sí, claro, mire, mire, política fiscal expansiva. En la política fiscal expansiva se incrementa el gasto público o se disminuyen los impuestos, pero entonces son en el mismo sentido. ¿Listo? Entonces usted puede aplicar solo una, o sea, solo puede incrementar gasto público nomás, sin tomar en cuenta los impuestos, o puede disminuir impuestos sin tomar en cuenta gasto público, pero también puede aplicar los dos. ¿Sí? Entonces, la Sí, expansiva es, o sea, la expansiva es incrementar gasto público, disminuir y se disminuyen impuestos. los impuestos. Ok. Y la Ujú. política fiscal contraccionista es lo contrario, disminuir gasto público e incrementar impuestos. ¿Listo? Listo, profe. Qué Ahora, pena. entonces ya está claro de cuál es la manera que se deben aplicar, cuándo es política fiscal expansiva, cuándo es política fiscal contraccionista. Ya tenemos cuenta que hay un ciclo económico donde hay unas fases que son expansivas y hay otras que son de recesión. ¿Listo? Ahora vamos con la procíclica. Cuando estamos en la procíclica es lo que nosotros creemos que no debe pasar. Y en la procíclica, ¿qué va a pasar? Hay momentos de recesión. Y cuando hay momentos de recesión, debería aplicarse la expansiva. Pero por el contrario, es procíclica cuando se aplica la contractiva. Ok. O sea, Listo, profe. entonces, ¿qué va a pasar? Hay recesión. Entonces, cuando hay recesión, normalmente se buscaría salir de la recesión para ir hacia el otro extremo. Pero ahí cuando se dice que es procíclica, el pro quiere decir que está a favor de ese mismo ciclo, de ese momento. Entonces, se presenta un momento de recesión, vamos a seguir con más recesión. ¿Sí? Y entonces es lo que pasa, que cuando se presenta la recesión, entonces lo que hace es reducir el gasto o aumentar los impuestos. ¿Sí? Entonces, en ese momento es procíclica, entonces tienen que tener cuidado con ese concepto. ¿Sí? Ahora, Listo, profe. vámonos a la siguiente, que es la anticíclica. La anticíclica es lo que pues uno considera que debe hacerse. ¿Sí? Y entonces la anticíclica es, estamos en recesión, vamos a salir de la recesión. ¿Y con qué lo vamos a salir? Con una política fiscal expansiva. ¿Sí? Para salirnos de la recesión e irnos hacia una época de auge o crecimiento. ¿Listo? Entonces lo que trata la procíclica y la anticíclica. La anticíclica anda en contra del ciclo, entonces no estamos de acuerdo con seguir en recesión, hagamos política fiscal expansiva. La procíclica, estamos de acuerdo con la recesión, sí, utilicemos la política fiscal contractiva para que siga existiendo más recesión. Eso son teorías que lo han realizado porque pues hay muchos momentos en que se pueden, por no tomar de pronto las políticas al momento, perdurar un poco más en el tiempo y pueden ser más perjudiciales. Lo que le digo, salimos del ciclo recesivo, nos vamos para el ciclo del auge y si, después podemos seguirnos en un ciclo donde haya más inflación, que va a ser un poco más complicado para nuestra economía y por ello toca nuevamente bajarnos por medio de una política fiscal contraccionista. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes, con esas dos? ¿Con la procíclica y la anticíclica? Señorita Profe, Ravelo, dime. ¿puede existir la posibilidad que en la procíclica se maneje de la forma expansiva si hay recesión? Ven esto, no le entendí bien la pregunta, o sea, pero lo siguiente, cuando se habla de procíclica es que están a favor del ciclo, del momento se encuentra. Entonces, si hay recesión, entonces se sigue aplicando la contraccionista. Y la anticíclica es cuando hay recesión, vamos a aplicar la expansiva. Y si usted me está diciendo que sea como al contrario, entonces para usted la procíclica sería anticíclica. Sí. Entonces, el pro es que está a favor de seguir en la situación en que nos encontramos en el ciclo. Y la anti
quiere decir, no estamos de acuerdo con que sigamos con el ciclo, vamos a salir de esta época de recesión para encontrar mejores niveles en la economía, para que crezca nuestra renta, para que crezca el Producto Interno Bruto. ¿Listo? ¿Aló? Señorita. Sí, profe, gracias. Ok, listo. Ahora vamos con este señor. Este señor se llama John Maynard Keynes y él fue importante en la crisis de 1930 y él pues no estaba de acuerdo con el ciclo que se estaba presentando. En ese momento, ante la caída de la bolsa de valores de Nueva York, originado porque se presentaron unas burbujas especulativas en los cuales los precios de las acciones empezaron a incrementarse de una forma tal que los inversionistas creían que era el negocio de sus vidas y preferían no realizar inversiones de otro tipo, sino invertir su dinero en la bolsa de valores, cuando de un momento a otro esto llegó a estallar y se dio cuenta que estas acciones estaban supremamente valoradas, estaban por encima del valor que deberían tener. Y cuando pasó eso, los precios de las acciones cayeron y como los inversionistas de ese entonces, los empresarios, veían que era un negocio porque pues al incrementarse este precio de la acción, al momento en que fueran a liquidar significa vender, al momento en que fueran a liquidar, iban a tener un mayor margen de ganancia. Si no era lo mismo que si usted compraba un precio, no sé, a $1, cuando lo fuera a vender estuvieran $20, entonces para ello era como atractivo, pero pues ese diferencial fue dado por una burbuja especulativa. Cuando esa burbuja estalló, lo que hizo fue bajar a los precios que deberían estar en el mercado y cayó la bolsa de valores de Nueva York y eso tuvo repercusiones en todo el mundo. Entonces fue una recesión que es la conocida como la Gran Depresión, la de 1929-1930, y apareció John Maynard Keynes y es lo que decía, pero si la etapa productiva en Estados Unidos no está funcionando porque las empresas quebraron, entonces, y si las personas tampoco tenían ingresos para consumir, entonces las empresas tampoco podían poner a producir en la misma cantidad que lo estaban haciendo antes, debían disminuir su producción. Entonces es lo que dice, bueno, el sector privado falló, ahora ¿quién debe actuar? Y entonces es lo que empezó fue a decir que debe actuar es el gobierno. Y el gobierno es el que debe empezar a crear el gasto público, a invertir más en gasto público, y de esta manera lo que logró darse es una política fiscal expansionista con el incremento del gasto público y la disminución de los impuestos. Él llegó y también previó que eso en algún momento de la historia le iba a pasar la factura, pero pues él lo que opinó es lo que es la mejor decisión que se debe tomar ahora. Mañana no sabemos qué vaya a suceder y nos decía lo que aparecía en la parte final. Afirmó que a largo plazo todos estaremos muertos. El futuro es incierto y lo único que se sabe de él es que moriremos. Entonces, esas son las críticas que le hacen a John Maynard Keynes, que se dedicó simplemente a salir de la crisis de ese momento. Pues él no fue lo que lo hizo, él simplemente lo que hizo fue escribir un libro y de acuerdo con esas teorías que él empezó fue a escribir, es que se logró reactivar la economía de los Estados Unidos y pues la economía mundial, pero más adelante presentaron inconvenientes de tipo inflacionario. ¿Listo? Y cuando se presentan problemas de tipo inflacionario, vamos a mirar qué otras políticas se pueden utilizar. Continuamos con la siguiente presentación y ya nos vienen lo que les gustan a ustedes jóvenes, lo que son las gráficas. Y ustedes cuando estaban por allá en Introducción a la Economía, que ustedes en su carrera se llama Fundamentación Económica, o cuando estuvieron en Microeconomía, lograron observar lo que eran las gráficas de la oferta y la demanda. ¿Recuerdan o no recuerdan? Jóvenes, Julie Salazar. Lógico. Sí, recuerdo. Lógico. Ok, entonces, en esa época ustedes graficaron lo que era la oferta y la demanda. Aquí es algo similar, pero es similar en el corto plazo. Por lo menos la oferta agregada en el corto plazo tiene pendiente positiva, igual que la oferta que vieron en microeconomía. La demanda agregada
tiene pendiente negativa cuando estamos hablando de macroeconomía, y cuando hablamos de demanda, tiene también pendiente negativa. La pendiente negativa es una relación inversa que hay entre los precios y las cantidades. Aquí lo que logramos observar en estas dos gráficas son en que cuando se presenta una política fiscal contractiva, lo que se hace es la curva IS, que es la de la política fiscal, se va a trasladar hacia la izquierda. Cuando podemos ver en la parte inferior, vemos que ese YUP 0, el punto inicial es el punto B. Ese es el punto inicial de equilibrio. ¿Dónde está la curva IS? Que la IS es la curva del mercado de bienes y servicios. Y la curva LM, que es la que tiene pendiente positiva, es la curva del mercado de dinero. El mercado de dinero pues está en manos del Banco Central, y la otra, la curva de bienes y servicios, pues ya entonces está en manos de lo del gobierno. Y aquí, ¿qué va a pasar? En el punto B es el punto inicial de equilibrio. El Y quiere decir nivel de renta o Producto Interno Bruto. Tuvieron que tomar decisiones, y esas decisiones, ¿qué efectos van a presentarse? Una disminución del Producto Interno Bruto o una disminución de la renta. La curva se está desplazando hacia la izquierda. Cuando es política fiscal expansiva, pasa totalmente lo contrario, y la curva se va a trasladar hacia la derecha, y vamos a presentar un nivel de renta que va a incrementarse. El Producto Interno Bruto se va a incrementar al pasar de una posición de Y sub 0 a Y sub 1. Listo, jóvenes, ahorita más adelante vuelvo a presentarles otras gráficas que logré realizar en el tablero para que le quede un poco pues más claro esto. Esto fue la política monetaria, que fue lo que vimos en la clase anterior. Decimos que la política monetaria está a cargo del Banco de la República, que el Banco de la República es el encargado de manejar la oferta monetaria de la economía, que la oferta monetaria es la cantidad de dinero que debe circular en ella, y de eso hace parte todo lo que son las monedas y todo lo que son los billetes que están circulando, que el Banco de la República pues tiene una inflación objetivo que está por el orden del 3%, pero también pues como también es difícil que siempre vaya a permanecer en el 3%, deja un margen de maniobra de un punto porcentual hacia arriba y un punto porcentual hacia abajo, en el cual pues puede oscilar hasta llegar a un 4%, o puede llegar a oscilar hasta un 2%, y de acuerdo con ello y con los instrumentos que tiene el Banco de la República, a través o de la tasa de interés, o a través del encaje bancario, o a través de la compra o venta de títulos, el banco puede llegar a nivelar esa meta que tiene de inflación. Eso lo vimos fue la clase anterior. Aquí es tomado del Banco de la República, y entonces nos dice cuando la inflación proyectada se ubica debajo del rango que aparece, el banco reduce sus tasas de intervención. Listo. Eso lo logramos observar la clase anterior. Aumenta la tasa de cambio, caen las tasas de interés del mercado, aumentan las expectativas de inflación, aumenta la demanda y el crecimiento, aumentan los precios y los costos, y por último aumenta la inflación. Nosotros vimos un escenario donde pues había un nivel de dinero que debe circular en la economía. Cuando ese dinero está por encima, se van a presentar efectos inflacionarios, y para ello el Banco de la República, ¿qué va a hacer? Incrementan las tasas de interés para pues que haya menos dinero circulando en la economía, o incrementan también lo que es el encaje bancario, para que los bancos comerciales no tengan todo el dinero disponible para prestar, sino tengan que guardar en reservas en el Banco Central. O la otra operación es la de comprar títulos con el fin de quitarle dinero que hay en la economía. Eso lo hace el Banco de la República a través de la política monetaria. También cuando se presenta una inflación que se encuentra por encima del rango, permítame acá que dice por debajo del rango, cuando está por encima del rango tenemos que empezar a bajar esto, y lo hace con aumentar las tasas de interés en el mercado, disminuyendo la demanda y el crecimiento, se reducen los precios y los costos, y por último disminuyen la inflación. Bueno, esta es la gráfica de una expansión monetaria, una política monetaria en el corto plazo, entonces donde
la curva LM, que es la de la oferta la oferta de dinero, lo que se hace es trasladar hacia la derecha. Y cuando es contractiva, va a hacer todo lo contrario, se va a dirigir es hacia la izquierda. Y acá si vienen las gráficas que le quiero pues presentar, vamos a mirar porque se me corre un poco para el lado. ¿Logran ver esa diapositiva, jóvenes? Cindy, ¿la logra ver bien? Cindy. Pues un poquito borroso, pero sí sí, se ve, profe. Listo, ok, miren jóvenes, si quieren se los puedo pasar también por el correo, por el WhatsApp, la imagen para que la tengan un poco mejor. Listo, entonces vemos que está la política fiscal y la política monetaria, que existe fiscal contraccionista y que existe fiscal expansiva, que existe Profe, ¿qué monetaria contraccionista. Cuando Dime. usted habla de contraccionista y contractiva, ¿hacen la misma referencia? Sí, o restrictiva, lo mismo, restrictiva. Ok, Es lo gracias. mismo. Listo, entonces o es expansionista o se expande o se contrae. O es contraccionista y es lo mismo que contractiva. Listo. Entonces en la política fiscal contraccionista, ¿qué va a pasar? Se van a incrementar los impuestos. El XTS son impuestos. Se van a disminuir el gasto público. En el eje vertical vamos a encontrar los precios medidos en orden del IPC, lo que es la inflación. Y en la parte en la parte horizontal vamos a encontrar el nivel de renta o el nivel del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando es una política fiscal contraccionista, ya sea incrementando los impuestos o disminuyendo el gasto público, se va a presentar una situación en que nuestro producto va a disminuir. Y eso va a originar en que la inflación también pues vaya a disminuir. Esta política fiscal contraccionista se emplea en épocas en que haya inflación, en que haya mucho dinero en la economía, en que los niveles de los precios se estén incrementando y necesitamos bajarlo. Entonces se hace a través del incremento de los impuestos y la disminución del gasto público. Logran apreciar la curva de demanda agregada 1, que es la línea negra, y se va a trasladar hacia la línea roja, que es la demanda agregada 2. La demanda agregada, que es cuando ustedes vieron microeconomía, lograron apreciar que hablaban de demanda. Y en microeconomía, la demanda se toma es la conducta que tiene un solo consumidor cuando va a adquirir unos bienes o servicios. Cuando hablamos en macroeconomía, utilizamos el término de demanda agregada, y ahí no estamos hablando del consumo de un individuo, sino estamos hablando de todo el consumo que se da a término general en la economía. Y ese consumo viene dado pues por aquella fórmula que también se maneja en el PIB por el lado de la demanda, que es por el consumo de las personas, por el gasto público, que es el consumo que tiene el gobierno, y por la inversión, que es el consumo que tienen las empresas. Entonces, todo ello hace parte de la demanda agregada. Y cuando es oferta agregada, que en el corto plazo tiene pendiente positiva, hace en cuenta a toda la cantidad de bienes y servicios que se ofrecen al interior de la economía. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. En la política fiscal expansionista, ¿cuándo se utiliza? Cuando hay épocas de crisis o hay épocas de desempleo. Entonces, el gobierno tiene que actuar allí o disminuyendo los impuestos o incrementando el gasto público. Logramos apreciar que con esta medida, la curva de demanda agregada 1, que es la negra, se va a trasladar hacia la derecha, hacia la curva de demanda agregada 2. ¿Qué efecto va a traer ahí en el momento? Que se va a incrementar la renta o se va a incrementar el Producto Interno Bruto. Nuestra economía está creciendo. Pero tal como crece la economía, también más adelante vamos a presentar problemas inflacionarios. Entonces se van a subir el nivel general de los precios y también va a traer repercusiones. Cuando hablamos de política monetaria, era la clase anterior, y la política monetaria pues es controlada por el Banco de la República, que es el encargado de mirar cuál es la cantidad de dinero que debe circular en la economía. Lo hace a través de la tasa de interés, lo hace a través del encaje, o lo hace a través de la compra o venta
de títulos. Podemos apreciar que la contracción es lo mismo que vieron ustedes en microeconomía. Siempre cuando se contrae, la curva va hacia la izquierda, y siempre cuando se expande, la curva va hacia la derecha. En el momento de una política monetaria contraccionista, se sube la tasa de interés. Entonces acá en el eje vertical, pues se logra de pronto ver muy pequeño la letra, pero vemos el nivel del nivel I sub 0, vamos a pasar a un nivel I sub 1. Entonces se sube el interés, pero va a traer efectos en que nuestra producción va a disminuir. Y en la política política monetaria expansionista, es el Banco de la República el que, a través de la disminución del tipo de interés interbancario o del encaje bancario o de la compra de las OMAs, van a trasladar la curva LM hacia la derecha. Entonces vamos a encontrar un nuevo nivel de renta, nuestra economía va a crecer, pero va a tener un efecto en la disminución del tipo de interés. Y pues con esta gráfica pensaba que pronto fuera a quedar todo claro. No sé si de pronto tengan alguna pregunta acerca de ello. A ver, jóvenes, los escucho. Señor Oscar Fernández, ¿tiene alguna pregunta? Oscar, señor Ravelo, ¿quién más estuvo acá? Vamos a mirar. Señor Marlon René Hernández, señor Marlon. ¿Marlon está? Permítame, toca irme para acá. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? No, señor. Cualquier cosa se está grabando la clase. Claro que sí. Entonces, lo siguiente, lo que quería que dejara claro hoy era lo siguiente. La política fiscal está en manos del gobierno. ¿Listo? Entonces, existen dos variables, lo que son impuestos y lo que es gasto público. Hay políticas fiscales expansivas cuando se incrementa el gasto público y se disminuyen los impuestos. Se pueden aplicar las dos o solo una de ellas. Hay política fiscal contractiva o contraccionista cuando el gasto público disminuye e incrementan los impuestos. Entonces, esas son las políticas. Que existen unos ciclos económicos. Hay momentos en que se presentan auges o hay momentos en que se presentan recesiones. Si se presentan recesiones y nos vamos con la política fiscal anticíclica, lo que debemos hacer es salir de esa recesión. ¿Y cómo vamos saliendo? Incrementando gasto público o disminuyendo impuestos. La política fiscal procíclica, pues, quiere seguir con ese mismo tipo de ciclo económico que se está presentando. Si hay recesión, vamos a seguir con recesión. Entonces, en vez de incrementar el gasto público, vamos a disminuir el gasto público y vamos a incrementar lo que son los impuestos. Y lo último, pues simplemente era realizar la graficación de las curvas, donde se presentan una expansión, siempre es hacia la derecha, y una contracción siempre es hacia la izquierda. Y ahí está el manejo de las gráficas. Entonces, no sé, Edinson, si tenga alguna pregunta. Sí, profe, yo quería hacer una pregunta porque me dejó como con inquietud. O sea, que Colombia actualmente maneja la política anticíclica, por lo que usted está diciendo. Hay momentos en que ha manejado la procíclica y hay momentos en que ha manejado la anticíclica. Si yo le puedo compartir el documento que están acá, lo voy a compartir a ustedes en el grupo de WhatsApp y en el Plat, y ahí se ven ejemplos puntuales de varios gobiernos que aplican o una u otra. ¿Listo? Sí, profe, entonces, pero como su merced me está diciendo a mí que la política fiscal la maneja el gobierno, ¿no? El gobierno está directamente sobre la presidencia de la República, entonces automáticamente el gobierno a ver la crisis, él puede aumentar ya sea la política anticíclica o la cíclica, ya como vea la... Procíclica. Sí, claro. Lo que pasa es que, mire, todo es de acuerdo a la situación en que se presente y de acuerdo con los estudios o de acuerdo a lo que prevean que vaya a suceder más adelante. Cuando usted está en un extremo y tiene que tomar una política, puede correr el riesgo, o sea, primero tenemos que nivelar, puede correr el riesgo de que lo que se esté haciendo se vaya hacia la otra esquina.
Y cuando se va a la otra esquina se va a presentar el otro problema. Ya sabemos que en macroeconomía existen las dos esquinas, lo que es inflación o lo que es recesión o pérdida de empleo o desempleo. Entonces usted cuando usted no vayan a tomar de pronto una anticíclica, sino una procíclica, es porque no querrán llegar a niveles inflacionarios. Sí. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se presenta la política fiscal contractiva, bueno, siempre se van a incrementar los impuestos, ¿sí? Pero también siempre se tiene que disminuir el gasto público o se pueden incrementar los impuestos y dejar el gasto público quieto. Se puede manejar una sola variable o se puede manejar las dos. Gracias. O sea, en cualquiera, tanto sea expansiva o sea contraccionista o contractiva, puede utilizar solo una y dejar la otra. Pero si utilizan las dos, tienen que ir en el sentido en que deben ser. Si incrementa el gasto público, disminuimos los impuestos. O si disminuimos el gasto público, incrementamos los impuestos. Esas son las vías que tienen cuando se están hablando de política fiscal expansiva o política fiscal contraccionista. Entonces, usted puede aplicar solo una o puede aplicar las dos. ¿Sí? ¿Qué me preguntó, Cindy? Sí, señor, gracias. Ok, listo. Entonces, jóvenes, esta clase pues se las estaré compartiendo a ustedes y también le voy a compartir el documento para que puedan tenerlo y de pronto echarle una leída. Es un poco pues Profe, y las complejo, pero diapositivas también, porfa. sí, claro que sí. Yo les voy a compartir también las presentaciones para que los tengan, ¿listo? No sé si de pronto algunos de los que no estuvieron, pero yo tomo lista después de terminar la grabación para que no vayan a quedar los nombres y tener lo que es la protección de los datos. ¿Ok? Entonces, les agradezco mucho a todos ustedes, apreciados jóvenes, por haber prestado atención y por ser muy participativos. Eso me llama la atención, que participe, señorita Caresaray Elizalde Helvis y señorita Cindy González y todos los demás. Los aprecio bastante. Ya sabemos que entre 8 días los voy a apreciar bastante con esas 20 preguntas que van a salir. No siendo más, me despido, termino la clase y sigo hablando con ustedes. ¿Listo? Bueno, les agradezco a todos ustedes, apreciados jóvenes. Dentro de 8 días nos vemos con el segundo previo de macroeconomía, grupo A de la Universidad Francisco de Paula Santander.